Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Entrevista. En esta oportunidad nos acompaña Tarek William Saab, defensor del pueblo de Venezuela, para abordar distintos temas y específicamente muchos cuestionamientos que se hacen a escala internacional sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Muchísimas gracias por estar con nosotros, defensor. Bueno, gracias a ti por la oportunidad de poder compartir con este canal de tanta audiencia internacional. Defensor, le comentábamos que hay muchos cuestionamientos a escala internacional sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. ¿Se violan o no se violan los derechos humanos en Venezuela? ¿Es una política de Estado? ¿Cuál es la situación? Mira, en primer lugar, Venezuela es una democracia formal muy vigorosa, con plenas garantías a la luz de una constitución innovadora en materia de derechos humanos. Dificulto que haya a nivel global un título de derecho humano en constitución similar al nuestro. El nuestro es el más avanzado, que ha permitido que un cuerpo de leyes se deriven a partir de ese título que consagra derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, indígenas, es decir, los que son conocidos como primera, segunda y tercera generación de derechos humanos. Ahora, deficiencias, sí, yo las he reconocido, hay debilidades, hay deudas que saldar por parte de un aparato del Estado que heredó uno muy golpeado, muy desprestigiado, en la década de los 60, 70, 80, 90, con prácticas obviamente muchas veces negativas. Es una serie de cosas que poco a poco tenemos unidos que ir saldando, pero yo te concluiría entonces que en Venezuela, a diferencia del pasado, hay un Estado de Derecho que funciona, y las violaciones de derechos humanos que pueden ocurrir son individuales, son responsabilidades que pudieran considerarse, en este caso, no de una institucionalización de la práctica de atropello a los derechos humanos, como sí pudo haber ocurrido en el pasado cuando era el terrorismo de Estado el que funcionaba, sino de prácticas propias de las debilidades que el propio funcionamiento de la democracia pueda tener. Lo importante es que cuando ocurran esas violaciones de derechos humanos se castiga al culpable, se persiga al responsable y pueda pagar por ese delito. Sin embargo, defensor, muchas organizaciones o supuestas organizaciones que defienden los derechos humanos, las grandes corporaciones mediáticas e incluso muchos expresidentes critican a Venezuela por supuestamente violar los derechos humanos. Dicen que en Venezuela se tortura, que hay cárceles subterráneas, que se aplica el uso indiscriminado de la fuerza cada vez que la oposición sale a marchar. ¿Cuál es la verdad? Mira, obviamente que, como jamás había ocurrido en la historia de Venezuela, en los últimos 15 años se ha utilizado el tema de derechos humanos como una plataforma de ataque a la institucionalidad democrática, al Estado venezolano en su conjunto. Eso ha buscado desprestigiar y dañar la imagen de Venezuela, no solamente de las instituciones, sino del país, afectarlo obviamente porque es una táctica, yo creo que es una táctica de actores políticos que tú antes no veías. Es decir, pareciera que de pronto los derechos humanos comenzaron a violarse en Venezuela a partir del año 99. Yo me haría la siguiente pregunta: ¿qué ocurrió en los 60? ¿Qué ocurrió en los 70? ¿Qué ocurrió en los 80? ¿Qué ocurrió en los 90? Durante 4 décadas, entre el 58 y el 98, aquí no pasó nada. Yo recordaría que hubo masacres terribles como la de Yumare, la del Amparo, la del Caracazo, la de Cantaura, que exterminaron a grupos humanos por prácticamente pensar diferente, y para ello utilizaron la aviación, batallones del ejército. Si nos vamos a los años 60, se instauró la práctica de la desaparición forzada, la del muerto desaparecido. Obviamente también pudiera hablarte de los detenidos, 50.000 personas detenidas en los años 60 que fueron llevadas a juicio sin derecho a la defensa, siendo civiles, fueron procesados por tribunales militares. Se habla de 5.000 personas fallecidas por la represión política, o sea, por digamos, tener un pensamiento de izquierda. Y obviamente también el asesinato de dirigentes que eran de mucho prestigio, como Fabricio Ojeda, como Alberto Lovera, como Jorge Rodríguez. Te hablo de personas que tenían un peso muy grande en la sociedad, y el Estado en aquel tiempo no escatimó esfuerzo en matarlos brutalmente, y que los verdugos de estas personas jamás pagaron por ello. Entonces no había organismos multilaterales, no había ONG de ningún tipo que fuesen por el mundo a hablar en contra de esa democracia representativa, que era más bien colocada como ejemplo. Pero entonces mi curiosidad es que nunca un expresidente de ningún país vino a Venezuela a verificar nada de esto. Nunca las grandes ONG de peso en la historia
Mundial habló sobre esta gente, sobre estos temas. Entonces es ahora donde los reflectores se colocan sobre nuestro país y eso le hace un flaco servicio al tema de los derechos humanos porque tú manipulas, tú politizas, tú contaminas obviamente el tema para agraviar una nación, para agraviar un Estado, para agraviar una institucionalidad y obviamente que lo sagrado que termina siendo el tema de derechos humanos queda tiroteado, queda obviamente, para mi opinión, sesgado de forma selectiva en su evaluación. Defensor, usted explicó muy bien ese antecedente de la violación de los derechos humanos en Venezuela durante los 60, 70, 80, 90 también, pero ahora en el 2015 hay presos políticos, hay torturados, hay cárceles subterráneas, como ellos dicen, una supuestamente conocida como La Tumba. ¿Eso existe o no existe? ¿O es un manejo, una campaña mediática? Así como yo condeno de manera contundente que se utilice un arma de reglamento de un policía para matar a alguien en medio de unas manifestaciones, debe condenarse igualmente que grupos paramilitares de una opción política insurreccional hayan matado a 38 personas, o es que no tienen derechos humanos estas 38 personas. ¿Dónde están las ONG que no hablan de estas 38 personas que murieron? Entonces, obviamente, el Poder Judicial está evaluando responsabilidad de cada uno de esos actores. Lo que te puedo decir es que la Defensoría del Pueblo, independientemente de ello, ha visitado, ha vigilado que a las personas detenidas por estos hechos se les respeten sus derechos humanos, se les garantice la plena vigencia de sus derechos. Hemos demostrado a través de medidas sustitutivas de libertad que hemos solicitado a personas que estando enfermas han estado privadas de libertad por estos hechos, que se les otorgue una medida sustitutiva y que se les permita, por ejemplo, recuperar su salud en sus viviendas. Tú me dirías quiénes. Bueno, Antonio Ledesma, Cristian Holdac, Miguel Ángel Nieto, Marcelo Crobato, Pablo Estrada. Todos vinculados a acciones desestabilizadoras, como lo ha dicho el gobierno, ¿no? Ya ha presentado incluso pruebas, Por supuesto, pero la Defensoría del Pueblo ha entendido que estando enfermos, comprobado con los exámenes que nosotros hemos pedido para estas personas, merecían medidas sustitutivas. Eso lo hemos tramitado directamente a través del Tribunal Supremo de Justicia en la sala penal y el Estado venezolano ha actuado a favor de estas personas, independientemente del delito o no que cometieron. Señor Tarek, la Defensoría del Pueblo nace con la Revolución Bolivariana, si no me equivoco, en el año 2000, ¿no? Sí. A raíz de la aprobación de la Constitución en el 99 y ya nace como tal en el 2000. O sea, es la primera institución con la que cuenta la población venezolana para denunciar si es víctima o no de violaciones a los derechos humanos. Fíjate, ¿qué es la Defensoría del Pueblo? Es la única institución nacional de derechos humanos que tiene el Estado venezolano para mediar entre los poderes públicos y el pueblo, las comunidades, en la solución de sus derechos que han sido vulnerados. No solamente los llamados derechos políticos, que son el foco de 2 o 3, 4 personas mediático internacional, sino de millones y millones de venezolanos. Sin embargo, la Defensoría ahora está en el ojo del huracán, ¿no? En la mira de diversas corporaciones mediáticas, vamos a decirlo, pero también de supuestas organizaciones defensoras de derechos humanos, y recientemente hay una noticia que dice que el Subcomité de Acreditación del Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones de los Derechos Humanos, que es un organismo adscrito a la ONU, recomendó quitarle al despacho que usted dirige, es decir, a la Defensoría del Pueblo de Venezuela, la nota A, por considerar que tanto su acción como su omisión repercute en la imparcialidad e independencia del organismo. Ellos plantean quitarle la nota A Venezuela, que como han reseñado los medios de comunicación, se quisiera quitar la voz de la Defensoría del Pueblo en los espacios internacionales, y dice que la Defensoría va a tener un año para ser evaluada, para demostrar si es independiente o no es independiente. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué se quiere lograr si se silencia la voz de la Defensoría del Pueblo en escenarios internacionales? Bueno, mira, en primer lugar, la noticia aparece ahora, luego de un dictamen que hace ese subcomité en el mes de marzo. Extrañamente, el dictamen fue en marzo, sale en mayo el dictamen, por una evaluación que hicieron a la gestión anterior, a la gestión pasada, a la exdefensora Gabriela Ramírez en el año 2013 y 2014. En base a esa evaluación, ellos consideraron que la Defensoría como institución recomendaban que no tuviera la letra A, sino la letra B. A pesar de ser nosotros una nueva gestión
una nueva, vamos a decirlo así, autoridad que está desarrollando su trabajo. Ellos dicen que la institución como tal es una y debe ser entonces examinada independientemente que sea yo una nueva autoridad. Una nueva autoridad que tiene, si estamos hablando cuando salga esta entrevista, cuando esté a los ojos de la opinión pública, apenas 5 meses de gestión. Entonces es por ello que ellos han dicho, ¿verdad?, que van a darle a la Defensoría del Pueblo un año, hasta marzo del 2016, para supuestamente revertir lo que ellos consideran pasar a la letra B. Es decir, conclusión, nosotros ahorita tenemos la letra A. Nuestra institución participa de todos los foros internacionales. En todo caso, yo te puedo dar un ejemplo. Paraguay decidió retirarse de eso que tú señalas, del 6C, que es el Comité Internacional de Coordinación de Institutos Nacionales de Derechos Humanos, pero no perdió su vocería internacional. Por lo tanto, te diría que nosotros no tememos a ningún examen, no tememos a ninguna evaluación. Estamos haciendo nuestro trabajo, no queremos compararnos con nadie, tampoco deseamos estar compitiendo con ninguna defensoría de este o cualquier otro país. Lo que nos importa es hacer nuestro trabajo de manera objetiva, de manera independiente, de manera imparcial. Yo te puedo decir que tenemos el reconocimiento de mucha gente, incluso de familiares de estos célebres presos, entre comillas, que en privado nos dan el reconocimiento, nos dan las gracias. Hay uno de esos dirigentes políticos de la oposición que está preso luego de las acciones del año pasado que se conoció como La Salida y que usted mismo precisa le costó la vida a 43 personas. Le hablo de Leopoldo López, que cada día gana más notoriedad en las grandes corporaciones mediáticas. Su esposa denuncia que él está aislado, que está incomunicado, que es víctima de tratos inhumanos y que además ella cada vez que la va a visitar a la cárcel la desnudan y la maltratan también a ella. ¿Cuál es la situación? Bueno, como te decía, nosotros tenemos vigilancia en todos los lugares donde personas detenidas o privadas de libertad por los hechos de violencia ocurridos el año pasado estén. Puedo decirte que en el caso que me señala del señor Leopoldo López, él ha tenido la visita de sus hijos, su abogado de manera permanente, sus abogados, tiene 3 abogados, van y lo ven, la Defensoría del Pueblo también. Eso te habla de que no hay un tal aislamiento, porque si hubiera un aislamiento no lo viera nadie. Claro. En el caso del señor Ceballos, igualmente la Defensoría lo ha visto innumerables veces, lo ha visto su señora esposa en días pasados, lo ha visto... Su esposa dice, y, bueno, la gente que pertenece a su partido político, a Voluntad Popular, dice que él está en una cárcel de presos comunes y ha dicho que es su responsabilidad específicamente como defensor del pueblo si algo le pasa porque está en una cárcel donde están delincuentes comunes. No, ¿Eso pero es así? para empezar, yo no tengo responsabilidad en las cárceles en este país porque eso es digamos, una cualidad, una competencia del Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Pero está en una cárcel. Pero lo que puedo decirte es que un tribunal decidió, en vista de la incautación de estos artefactos, hacer ese traslado. El tribunal ordenó el traslado a un centro de procesados que se llama 26 de julio. Es un centro de procesados nuevo. Hemos verificado que él está en un área solo, sin ningún tipo de presos supuestamente de alta peligrosidad a su alrededor. A él se le ha dado un tratamiento diferente a los presos comunes de esa circunstancia a la cual tú me has hecho referencia. Solamente estoy aclarando, buscando ser lo más veraz en lo que te comunico. Yo creo que cuando se contaminan estos temas y se dicen medias verdades, dañas obviamente el trabajo y contaminas el discurso político. Y la Defensoría del Pueblo no está para estar en esa línea de fuego. Nosotros estamos para mediar, para proteger, para defender, para actuar, repito, en todos los casos, no solamente en estos, pero bueno, es la coyuntura. Tú me señalabas cómo lo hacen los expresidentes. Fíjate tú, yo he dicho que Pastrana ha entrado 2 veces a Venezuela a querer visitar supuestamente presos venezolanos, pero yo le hice un emplazamiento a Pastrana, señor Pastrana. Aquí hay 21.000 colombianos privados de libertad. ¿Por qué usted no va a verlos? ¿Por qué usted no va a ver a esos hombres y mujeres que en algún momento delinquieron siendo paisanos suyos y están presos en este país, que es casi más del 30% de la población penal venezolana? Pero su afán es solamente decir que le importan los derechos humanos de 1 o 2 presos venezolanos. Señor Pastrana, ¿por qué usted nunca visitó a los 1 millón
200.000 colombianos que por su culpa, por su represión, por su terrorismo de Estado fueron totalmente desplazados internamente en Colombia, huyendo a las masacres? ¿Por qué usted le dio tanta oportunidad a los paramilitares de tener cargos de representación popular, gobernadores, alcaldes, senadores? Fue con Pastrana que el paramilitarismo copó cargos de elección popular en Colombia. ¿Por qué usted, señor Quiroga, que no sabemos de qué nacionalidades, dice que es boliviano, pero cuando habla pareciera que más bien fuera un gringo típico del sur de la Florida, usted habla de presos venezolanos, pero en el año en que usted sucedió a un dictador que fue Hugo Banzer, ¿por qué usted no habla de las violaciones de derechos humanos que hizo Banzer y usted en Bolivia? Entonces, obviamente que estos son temas, y esto es un medio internacional, que la opinión pública internacional tiene con mucho ojo avisor evaluar. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero quédese con nosotros, que ya regresamos. Seguimos con más de esta entrevista con el defensor del pueblo de Venezuela, Tarek William Saab. Pareciera también que se convirtió como una tendencia que expresidentes bastante deslegitimados y con muy baja popularidad se hayan ahora tomado el derecho de descalificar a la democracia de Venezuela, a un gobierno legítimamente constituido, e incluso llaman al derrocamiento del presidente Nicolás Maduro. Le hablo del caso, como usted los menciona, de Pastrana, Tuto Quiroga, también de Vicente Fox, pero uno de ellos, el expresidente español Felipe González, dijo que él iba a ser el defensor de Leopoldo López porque no habían garantías para él. ¿Qué establece la Constitución venezolana sobre la defensa de un extranjero y la participación de un extranjero en estos casos? ¿Eso se permite, no se permite? ¿Por qué lo hace si incluso él es acusado de haber formado grupos paramilitares en España en contra del pueblo vasco? Hay algo más terrible, ¿no? En este cartel de expresidentes en contra de Venezuela y de los venezolanos y de las venezolanas, yo diría que casi todos, sin excepción, vienen de ser clásicos y brutales violadores de derechos humanos de sus pueblos. Tú mencionaste algunos. Pastrana, como decimos aquí en Venezuela, está ultra rayado como un matón, como un violador de derechos humanos. Quiroga se presentan ante el mundo como un presidente, pero es que a él no lo eligieron jamás los bolivianos. Pero ¿dónde me dejas a Aznar? Aznar invadió Irak, mandó soldados españoles a morir allá impunemente, y fíjate que fue tan terrible eso que él sale con las tablas en la cabeza de esa operación criminal con Bush que le costó al PP su reelección. Por lo tanto, estamos hablando de gente vinculada a la extrema derecha. Estamos hablando, por ejemplo, de un Alejandro Toledo, que en Perú no solamente está desprestigiado, sino tiene, yo creo que decenas, tiene el récord Guinness de denuncias de violaciones de derechos humanos y de corrupción, que hasta en una época tuvo casa por cárcel, hablando de derechos humanos de Venezuela, un sujeto como este. Tenemos otros allí en ese cártel, aparte del propio Felipe González, que ya es conocido como lobista internacional de grandes transnacionales, de ser un matón a sueldo, que el propio ministro de Relaciones Interiores de la época en que él fue presidente, entre el año 82 y 86, lo denunció en los tribunales. Él decía, ¿por qué me meten preso a mí por el caso de los GAL si quien me mandó, quien pagó, quien ordenó crear los grupos antiterroristas de liberación fue Felipe González, que finalmente mató a 30 personas? Pero lo grave de esto es que esas 30 personas no eran de ETA. Se comprobó que la gran mayoría, eran personas inocentes porque volaron discotecas, agarraron lugares en la frontera donde estaban personas que no tenían que ver con la lucha política vasca y las mataron luego de secuestrarlas. Pero si nos vamos más allá, ves sujetos como Felipe Calderón, Dios mío, un hombre que se le acusa de haber desaparecido a 10.000 personas en la llamada lucha contra el narcotráfico, de haber matado en su periodo de gobierno a 70.000 personas, que está denunciado en la Corte Penal Internacional. Y así puedo ir nombrándote
cualquier cantidad de personas, pero lo insólito de ello es que no tienen espacio en sus países. Pareciera que como son chatarra política en sus países, ellos dicen, bueno, voy a agarrar el tema venezolano para tener algún centimetraje, pero obviamente que la Constitución nuestra es muy contundente. Y te recuerdo el artículo 40 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, solamente, al igual que la de todos los países del mundo, le reserva el derecho político a participar en los asuntos internos de Venezuela a los venezolanos y a las venezolanas. Y la excepción que hacen los extranjeros son aquellos que puedan elegir algunos cargos, ni siquiera todos. Y los que son nacionalizados también postularse a algunos cargos, no a todos. Pero no es el caso de estas personas que entran como Pedro por su casa a Venezuela en calidad de turistas. Así que yo creo que el mundo estará evaluando todo esto y pronto, bueno, la verdad siempre sale a flote. Ya para ir terminando, nos queda poco tiempo. Cada vez que se habla de violación a los derechos humanos, se habla de estos dirigentes opositores que están presos, pero nunca han querido atender ni Amnistía Internacional, Human Rights Watch, ni estos expresidentes que han venido a Venezuela. Ellos nunca han querido atender a las víctimas de la guarimba. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué han querido silenciar el drama de estas personas? Yo creo que es un desprecio muy grande, ¿no? Un desprecio muy grande a los padres de los 8 motorizados y madres y esposas, hijos, que murieron degollados porque un general retirado, de nombre Ángel Vivas, vinculado a la extrema derecha opositora, ordenó que colocaran guayas en los postes para que en las noches murieran supuestamente colectivos, y los que murieron fueron 8 motorizados muy humildes de nuestro pueblo. ¿Y cómo se va a conjugar eso, defensor? Discúlpeme, es que ellos piden libertad para Leopoldo López, para Daniel Ceballos, y las víctimas de la guarimba piden justicia. ¿Cómo se va a conjugar eso? ¿Habrá justicia? ¿No habrá justicia? ¿Venezuela cederá ante esta presión para que se liberen a estos dirigentes opositores? Yo pienso que, aparte del desprecio que te señalaba, es la búsqueda de la invisibilidad. Pareciera que para algunas personas que hablan de derechos humanos hay víctimas de primera, de segunda y de tercera. Y entonces las víctimas de la guarimba ni siquiera entran en estos 3 escalafones. Ni siquiera son de tercera. Será de 10ª categoría, porque es que es un rechazo enorme a no atenderlos, a no escucharlos. Y bueno, será los órganos competentes, los tribunales de justicia, quienes finalmente determinarán las responsabilidades, pero en mi caso como defensor del pueblo, como Instituto Nacional de Derechos Humanos, hemos atendido a las personas que tengan a bien buscarnos. Nosotros no vamos a copiar lo que han hecho algunos organismos que los desprecian, que los invisibilizan. Los atendemos como también podemos atender, y tú ya lo sabes, y eso lo sabe la opinión pública, incluso a los familiares de las personas que están presuntamente responsabilizadas de las acciones violentas. Hay otro tema importante que queremos abordar con usted y que lo denuncia mucho la prensa colombiana, y es la deportación de colombianos. ¿Quiénes son esos colombianos que se están deportando? ¿Por qué se están deportando? ¿Cuál es la situación realmente que se da con este tema? ¿Gente común y corriente? ¿Hay una xenofobia en Venezuela? ¿Qué es lo que pasa? Mira, yo creo que no hay país en la tierra que haya tratado mejor a los colombianos que Venezuela, y eso está comprobado. El 85% de los colombianos que son inmigrantes en Sudamérica, el 85% están en Venezuela y el 15% restante en todos los demás países de Sudamérica. O sea, son 6 millones de colombianos, de los cuales la Misión Vivienda entregó 700.000 casas, y el 25% fue para estos colombianos y colombianas que viven aquí en igualdad de derechos que los venezolanos. ¿A quiénes son los que han sido deportados? Los inmigrantes ilegales, los que han querido entrar a hacer contrabando de extracción. Entonces, obviamente que es un tema ya de migración, no tiene que ver con nada de personas que residen aquí, ni un solo colombiano que reside aquí, que esté en su casa, incluso en calidad de ciudadano residente, con su cédula de extranjero como colombiano. O voy más allá, no voy a hablar de los dobles nacionalizados. Ponte tú ilegal, pero viviendo aquí en una casa, ha sido retirado. Son casos puntuales que han ocurrido en la frontera. Defensor, ya para terminar, usted es un hombre que también ha sido víctima de las violaciones de los derechos humanos. El 12 de abril de 2002 los vimos. Yo lo vi, era muy joven, pero lo vi por la televisión. Sigue siendo joven. Gracias.
como prácticamente lo linchan a usted con su familia, dieron un golpe de Estado contra el presidente Chávez y los protagonistas de ese golpe de Estado, Leopoldo López, Capriles Radonsky, entre otros, llamaron a buscar a los dirigentes chavistas y a prácticamente lincharlos. Usted estaba en su casa con su familia y lo rodeó un grupo de opositores muy violentos. ¿Cómo llega usted ahora a la Defensoría del Pueblo? La historia ahorita cambia y a usted le toca velar por los derechos de todos los venezolanos, incluyendo a esos opositores que quisieron lincharlo a usted. ¿Usted llega con equilibrio, con paz, con imparcialidad o está lleno de rencor? ¿Cómo va a asumir esta Defensoría? Nuestra detención ocurrió apoyada por factores de oposición, hoy muchos de ellos vinculados a los casos de la guarimba criminal del año 2014. Para mí no hay ningún rencor, yo soy próximo religiosamente al budismo como guía espiritual, la calma, la meditación, la paciencia, la paz, el no rencor, el perdón. Y de verdad esa página la he pasado en los términos de si ahora siguen siendo opositores y me atacan o no. Mi deber es defenderlos a todos. No es un acto heroico, yo siempre lo digo, siempre hago esta puntualización. Todo lo que hagamos a favor de los derechos humanos no es un acto heroico, es un deber, es cumplir con nuestro deber. Pero yo creo que al final la historia sabe colocar en su justo lugar los hechos. Este es un país de paz, quiere la paz, evaluará todas estas guerras mediáticas, todos estos ataques infames. Y al final yo siento que Venezuela saldrá airosa de toda esta gran evaluación a la que estamos siendo sometidos. Muchísimas gracias por su tiempo, defensor, y bueno, por poner los puntos sobre las IES, como dirían. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Karen, por la oportunidad, de verdad, y te felicito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a todos ustedes por compartir su tiempo con nosotros. Será hasta una próxima oportunidad.